Buen día. A todas las personas que nos siguen a través de nuestras redes sociales, les agradecemos estar al tanto de las actividades programadas con motivo del centenario de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo. Esta mañana damos la bienvenida a Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano, quien a través de esta videoconferencia denominada Retos en la Procuración de Justicia, planteará un análisis con el que reflexionaremos sobre la situación actual de las autoridades ministeriales. A continuación, leeré un extracto de su semblanza. Francisco Rivas es de 2013, es director general del Observatorio Nacional Ciudadano. Es licenciado en Economía y Comercio por la Universidad Degli Studi de Perugia, así como licenciado en Psicología por la Universidad Autónoma de Baja California. Cuenta con una especialidad en Cultura de la Legalidad de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede México. Es maestro en Psicología por el Centro de Estudios Tecnológicos y Superiores de México. Es doctor en Estudios del Desarrollo Global por la Universidad Autónoma de Baja California y la Universidad de California de Los Ángeles. De 2001 a 2014 se desempeñó como profesor ordinario titular nivel C de la Universidad Autónoma de Baja California. De enero 2008 a diciembre de 2009, coordinó la maestría en Desarrollo Humano de la Universidad Iberoamericana, sede Tijuana. Ha impartido cátedra a nivel profesional y posgrado en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en las sedes de Buenos Aires y Montevideo, en el Centro de Estudios Tecnológicos Superiores de México, en la Universidad Iberoamericana, en el Colegio de la Frontera Norte, en el Centro de Investigación y Docencia Económica, en el Instituto de Formación Profesional de Seguridad Pública. Del 2002 al 2005 se desempeñó como coordinador de los programas de cultura de la legalidad en México por parte del Instituto de Renacimiento Siciliano, donde implementó programas en esta materia en Palermo, Baja California, Chihuahua, Nuevo León y Bogotá, Colombia. De 2005 y hasta el 2009, ocupó el cargo de director del Centro de Cultura de la Legalidad del Gobierno del Estado de Baja California, donde fue el responsable del desarrollo e implementación de la currícula nacional de la Asignatura Estatal de Cultura de la Legalidad en coordinación con la Subsecretaría de Educación Básica Federal, la implementación del Programa de Cultura de la Legalidad para la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, para los policías municipales de Tijuana, Mexicali, Ensenada y la Procuraduría General del Estado. Desarrolló también la asignatura para el Instituto de Formación Profesional de Seguridad Pública y los sistemas COBAECH, CECITE y CONALEP. De 2010 a 2013, fungió como director del proyecto Cultura de la Legalidad en México, donde diseñó e implementó los programas de cultura de la legalidad a nivel federal para la Secretaría de la Función Pública, Policía Federal, la Procuraduría General de la República, la Comisión Federal de Electricidad y para diversos gobiernos estatales y municipales. Fue invitado permanente del Consejo Nacional de Seguridad Pública durante 2 años, autor de diversas publicaciones en materia de cultura de la legalidad, seguridad y justicia, columnista de los periódicos Reforma, El Universal y los portales Opinión Post, Expansión Política y La Silla Rota. Comentarista en diversos noticiarios y programas de opinión de radio. Francisco, gracias por aceptar esta charla. Queda usted a cargo del uso de la voz. Muchas gracias, Víctor. Pues quiero empezar felicitando a la Procuraduría por este centenario. No es común que las instituciones logren cumplir 100 años en un país como el nuestro, en donde realmente cada tanto nos estamos inventando el hilo negro. Y sé que estamos en un proceso de transformación importante hacia lo que será la Fiscalía General de Justicia del Estado. Entonces, enhorabuena por estos 100 años, pero enhorabuena por los que siguen, por esta construcción de una nueva institución que debe estar a servicio de los retos que tenemos como ciudadanía, los retos que tenemos como país, de las condiciones generalizadas en las que versa no solo la entidad, o sea, no solo Hidalgo, sino verdaderamente todo México. Y quiero precisamente empezar platicándoles un poco quién es el observatorio. Gracias por toda la lectura de un currículum muy extenso, pero más que nada me gustaría empezar por platicarles quién es el observatorio y qué es lo que hacemos.
Para quienes no nos conocen, somos una organización de la sociedad civil sin fines de lucro. Todo el trabajo que hacemos con las autoridades mexicanas es donado, es decir, nosotros no recibimos ningún tipo de fondo público nacional. Tenemos obviamente algunas empresas y algunos individuos mexicanos que nos donan, pero una parte importante del trabajo que hacemos lo hacemos gracias a competir por recursos públicos que están disponibles para implementar proyectos de fortalecimiento institucional. Y el observatorio es lo que hemos venido haciendo. Somos una voz muy crítica, somos una voz que ha en muchas ocasiones tenido una relación muy ríspida con algunos gobiernos y la seguimos teniendo. Personalmente soy una persona muy vocal. Entonces no me quedo callado cuando hay algo que no me gusta cómo está sucediendo o cuando analizamos y nos damos cuenta que hay errores en diseños, hay errores en implementación de programas, pues evidentemente decimos lo que tenemos que opinar. Pero más allá de eso, uno de los aspectos fundamentales es que nos hemos abocado a ayudar. Y aquí pues hemos construido una serie de programas que están dirigidas a la mejora de los registros en las fiscalías, a la mejora de la atención que tienen las policías municipales, a la mejora en temas de fortalecimiento de las unidades especializadas de combate al secuestro, en la implementación de los programas de las unidades de búsqueda a nivel nacional o de las comisiones ejecutivas de atención a víctima a nivel estatal. Hemos trabajado también y estamos trabajando con la unidad de inteligencia financiera para mejorar el combate al lavado del dinero y la trata de personas. Hemos trabajado en reformas normativas y seguimos construyendo desde lo local la seguridad. Nosotros contamos con 33 observatorios que replican nuestro trabajo a nivel local, es decir, observatorios locales que presentan datos de incidencia delictiva, pero sobre todo que buscan mejorar las condiciones en las que versan municipios y estados de nuestro país. Y dicho eso, cuando se habla de procuración de justicia no se puede dejar de hablar de otros temas. Es decir, la Procuración de Justicia está absolutamente conectada a los temas de prevención del delito, la Procuración de Justicia está conectada a la reacción, los temas de Procuración de Justicia también están conectados a la administración y a la reinserción social. Por lo tanto, un problema en fiscalías significa o procuradurías significa todo un problema en el aparato de seguridad y justicia. Y yo, por el respeto que le tengo a su trabajo, quiero que que la entendamos como una plática en donde lo que nosotros vemos es desde la cancha en donde estamos, desde la cancha ciudadana. Y aquí uno de los aspectos es precisamente poner una discusión para escucharlos a ustedes. ¿Qué estamos viendo en este momento? No necesito decirles que el país pasa por una grave crisis de violencia, pero al mismo tiempo de impunidad. Todos sabemos que en menos de uno es el delito que en nuestro país, por cada 100 que se cometen, es el delito en el que llegamos a algún tipo de acceso a la justicia para las víctimas. Lamentablemente, de la misma manera en la que han crecido los delitos, quienes ya llevamos muchos años en esto, recordaremos que pues hay delitos que todos los días están surgiendo que hace 5 años, hace 10 años, hace 15 no existían en nuestro país, o algunos que estaban muy encapsulados en zonas específicas del país. Hoy creo que los problemas de delincuencia organizada no son exentos a ninguna entidad. Hoy no tenemos problemas que van de violencia, como es la privación de la vida de las personas, el homicidio, el feminicidio, hasta tipos de privaciones ilegales de la libertad, hasta tipos de extorsiones que antes no se veía, hasta delitos cometidos en el ambiente virtual. Y en ese sentido, pues lamentablemente, como han crecido los delitos, no ha crecido el mismo apoyo para fortalecer las instituciones de seguridad y justicia. En estos últimos días me han estado preguntando muchísimo por qué seguimos en la situación en la que seguimos. He tenido varias entrevistas que prácticamente todos lo que preguntan es, ¿pero por qué seguimos así? Y a más de 2 años y medio de iniciada la actual administración federal, es muy fácil empezar ya a preguntarnos si esta es una estrategia que está funcionando. Y aquí, pues cuando se hace una revisión histórica, yo creo que el problema de las estrategias es que toda política pública tiene consecuencias.
tiene consecuencias positivas y tiene efectos negativos. Y dentro de estos efectos negativos, lo que debe hacer la construcción de una política pública es aminorar los costos sociales para que se puedan maximizar los resultados de esta política. Por ello, cuando se define una estrategia, pues deberíamos de saber esta estrategia a dónde nos va a llevar, cuánto nos va a costar, cuánto tiempo nos va a llevar y al final más o menos cuál es el resultado que esperamos. Lamentablemente en nuestro país las estrategias no han estado ancladas a los diagnósticos y una vez que se implanta una estrategia, los recursos nunca han sido suficientes. Y aquí pensemos lo siguiente. Cuando teníamos, y esa es una parte del por qué llegamos a donde estamos hoy como un país con casi 30 homicidios por cada 100,000 habitantes, según los datos que nos presentó hace unos días INEGI, pues cuando hace 20 años llegamos a tener menos de 10, llegamos a tener una tasa de 9 homicidios por cada 100,000 habitantes, pues en este momento en particular, ¿cuál es el factor que está fallando? Pues el factor que está fallando principalmente, insisto, es este aspecto de una estrategia que no está acompañada de los recursos. En la época de Fox teníamos una Policía Federal preventiva de 5,000 elementos para todo el país, con capacidades normativas también, o sea, es decir, desde la ley muy acotadas. Y a la hora que pensamos en cómo atender los problemas de delincuencia, pues no se destinó los recursos suficientes. En la época de Vicente Fox, el promedio de gasto en seguridad era apenas del 0.5% del Producto Interno Bruto. Nada más para tomar como concepto o como referencia lo que gastan países con situaciones similares, Colombia lleva más de una década gastando el 5% de su producto, es decir, 10 veces lo que se gastaba dentro del sexenio de Fox. En el imaginario colectivo, en la época de Calderón, hubo mucho dinero para la seguridad. Pues sí hubo mucho dinero si comparado con el sexenio anterior, porque crecimos prácticamente en un 150%. A lo largo del sexenio de Calderón, pues el gasto en seguridad creció al 1.2% del Producto Interno Bruto en promedio por los 6 años. Lo malo es que luego, pues hemos venido en una caída libre y de todos modos 1.2% para el reto que teníamos como país, pues resulta nada. Y aquí, pues uno de los aspectos que hay que destacar es que en medio de este ejercicio, en medio de este crecimiento de la violencia, a partir de los últimos 2 sexenios, es decir, el actual y el pasado, el gasto en seguridad ha venido cayendo. El promedio de lo que se gastó en el sexenio de Peña Nieto, pues fue apenas el 1% del Producto Interno Bruto y hoy andamos en menos del 0.8%. Es decir, en términos reales estamos tocando más o menos los mismos recursos que se destinaban en la época de Fox, cuando la realidad del país es mucho más compleja y mucho más violenta. Y aquí hay 2 elementos más que hay que sumarle. A los pocos recursos que tenemos, el gasto tampoco ha sido proporcionalmente bien evaluado. Es decir, tenemos un desperdicio de recursos brutal. Pensemos, por ejemplo, en todos los rebalizamientos que hemos hecho y los cambios a los uniformes que se han hecho en las últimas 3 administraciones. Pues es dinero literalmente tirado a la basura porque eso no impacta de ninguna manera en la atención que puede dar una institución ni en la calidad de lo que debe atender una institución. Y esto está también acompañado de indicadores que son indicadores absolutamente numéricos y nunca son de desempeño ni de resultado. Ahora, esto asume una connotación mucho más dramática cuando hablamos del tema de procuración de justicia, porque si bien en la época de Calderón el impulso grande fue a las secretarías de seguridad, la procuración de justicia en nuestro país ha quedado rebasada. Y no se ha avanzado adecuadamente en términos de gasto. Adelante, por favor. ¿Cuáles son entonces esos factores que inhiben la mejora en materia de seguridad? Pues bueno, tenemos una pobre capacidad de colaboración entre las instituciones, pero incluso adentro de las instituciones. Uno de los aspectos que lamentablemente acompaña el desempeño de nuestros funcionarios es la desconfianza.
Las áreas trabajan absolutamente independientes. ¿Por qué? Porque no comparten información y no comparten información porque no confían en sus propios compañeros. Y eso se maximiza cuando volteamos a ver la capacidad que tenemos de colaborar con los municipios, la capacidad que tenemos de colaborar con las policías estatales, con las fuerzas federales. Tenemos errores importantes en el diseño de los procesos. Nosotros como organización estamos metidos en un intento para reformar algo que quedó mal plasmado dentro del sistema de justicia penal adversarial que tiene que ver con las huellas dactilares. Como ustedes saben, lo saben mejor que yo, pues si un delincuente no permite, usé mal el término, si un presunto no permite que se puedan sustraer sus huellas dactilares, no lo autoriza directamente, tenemos que ir a la unidad de medidas cautelares para que se autorice esto, pero como sabemos, las unidades están absolutamente rebasadas y eso no favorece que luego tengamos la capacidad para poder informarnos quién realmente es esa persona y si es o no es un primo delincuente. Y muchas veces tenemos personas que están declarando nombres falsos y no tenemos cómo comprobar la identidad de esa persona. Entonces, ese es un error en el diseño que acaba, pues, vulnerando el acceso a la justicia para las víctimas y acaba vulnerando el trabajo de todos ustedes en el día a día. Y aquí es donde también nosotros estamos puestos. Tenemos contradicción entre normas que en general no es el mayor problema. En México realmente tenemos un problema de aplicación de la norma, pero también hay normas que se contradicen. Tenemos un exceso de politiquería por encima de del diseño de una adecuada política pública. ¿A qué me refiero con politiquería? Pensemos cómo en este y en otros sexenios, porque tampoco eso ha cambiado, se favorece a los aliados políticos y se sanciona tanto con el gasto como con el apoyo federal o con el apoyo de presencias federales a los adversarios. ¿Por qué? Porque lo que se busca es reventar a los estados. Y pues en uno de estos elementos se cuela la terrible corrupción que vivimos en el país y que no se combate nada más pensando en que hay que echarle ganas y es un tema de buenas intenciones. Es todo, la corrupción es un tema muy complejo que tiene que ver precisamente con la incapacidad del Estado de permitir que se cumplan las normas. Ahora, otro elemento que impide que podamos progresar hacia una mejora en términos del nivel en el que nos deberíamos de estar moviendo para poder mejorar las condiciones es que, pues, insisto, tenemos horarios de trabajo que son imposibles de realizar para las personas porque las cargas son imposibles para las personas. En México le estamos pidiendo tanto a ustedes que están en las fiscalías y en las procuradurías, como a los policías estatales, como a los policías municipales, como a la Guardia Nacional, como al Ejército, como a la Marina, que trabaje como si no tuviera otra cosa que hacer en su vida. Y les pedimos que hagan esto bajo el argumento de que sean buenos patriotas, cuando, por otro lado, no los apoyamos con todos los otros elementos para que su desempeño sea el desempeño ideal. Tenemos un problema, por ejemplo, en temas de formación y profesionalización de las instituciones, en donde estas no están pensadas para la realidad que viven las procuradurías, las fiscalías, las policías, y nos lamentamos que el desempeño no corresponde con lo que debería de estar haciendo, pero no estamos verdaderamente profesionalizando a nuestras instituciones. Y en la mejor de las hipótesis, cuando hay un proceso de profesionalización, nos centramos en las horas del curso más que en ir a revisar si la persona está adquiriendo, está desarrollando esas competencias necesarias para hacer mejor las cosas, para hacer diferente las cosas. Y esto nos lleva evidentemente a que nos preocupemos por detenciones más que por números de carpetas iniciadas, más que por las judicializaciones. Es decir, en México necesitamos pasar del cuánto al cómo y el para qué. Entonces, esta simulación en términos de falta de recursos, de falta de profesionalización, de falta de supervisión, nos lleva a que hagamos siempre lo mismo, sabiendo que no va a cambiar nada. Yo llevo verdaderamente ya más de 15 años
porque ya las canas me delatan, trabajando con ustedes de la mano en lo local, con las fiscalías, con las procuradurías, con las policías. Y uno de los elementos clave y más frustrantes es que en muchas ocasiones se dan procesos de reforma interna, de transformación de procesos, de capacitación, para que las personas regresen a hacer exactamente lo mismo, porque de la mano no construimos los sistemas para que eso se pueda implementar adecuadamente. Entonces, esa simulación es la que también nos tiene sumidos en esta grave crisis de violencia, en esta grave crisis de impunidad. Adelante, por favor. Y bueno, no podemos olvidar la corrupción. ¿Por qué no avanzamos en esta materia? Hace 2 días el secretario Almirante comentaba que la corrupción está en todos lados, incluso en el Ejército y en la Marina. Y para una administración que ha dedicado todos sus esfuerzos a las fuerzas federales, pues resulta verdaderamente desarmante el que esta situación sea tan clara y evidente para algunos y se haga tan poco en esos sentidos. ¿Por qué no se combate la corrupción? La corrupción no se combate porque cuando abres esa caja es literalmente abrir la caja de Pandora. ¿Por qué hay corrupción? Porque se puede. Pero como hay corrupción, hay toda una serie de elementos que dejan de funcionar. Porque evidentemente si hay corrupción es que nadie está supervisando, porque si hay corrupción evidentemente nadie está centrado en la eficacia, porque si hay corrupción hay evidentemente una laxitud en términos de análisis de quién está trabajando con nosotros, porque si hay corrupción evidentemente hay beneficios para algunos por encima de otros, y porque a veces la corrupción sirve exactamente para subsanar las deficiencias institucionales. Entonces, el que se meta a combatir la corrupción, pues a veces va a tener que quedarse sin instituciones, porque debería empezar a quitar desde la cabeza hasta el último de los colaboradores, porque en algún contexto están metidos en tolerar, en permitir o en participar activamente de la corrupción. Y eso pues nos remite al hecho de que la corrupción no es un tema de individuos, es un tema de redes. Y no se combate con buenas intenciones, ni simple y sencillamente platicando del tema, hay que tomar decisiones. Y para combatir la corrupción en el área de seguridad y justicia hay estrategias muy claras y muy puntuales que empiezan por la independencia y autonomía de las áreas que deben investigar la corrupción. ¿Cuál es el principal problema? Que en México hemos tomado la vía más rápida y menos eficaz. Cuando hay sospecha de corrupción de un compañero, si es un compañero que no nos interesa proteger, pues sencillamente lo corremos. Más que investigar por qué se pudo permitir esa corrupción, qué alcance tuvo esa corrupción, quién estuvo involucrado en esa corrupción. Si es un tema, insisto, de todo un proceso que está mal o si es un tema del individuo que está cometiendo un error. Y entonces nos vamos por la salida fácil, despedimos a alguien, violamos sus derechos laborales, no aprendimos nada del caso, no mejoramos nada y pues si queremos hacerlo tenemos que hacer exactamente lo contrario. Tenemos que tener sistemas y procesos claros, transparentes, definidos y autonomía de quien debe investigar y que tiene que poder investigar desde el primero hasta el último y que debe hacerlo con esa autonomía e independencia en donde ni el gobernador, ni el presidente, ni el procurador, ni el fiscal, ni el secretario puedan interceder para proteger una situación por encima de otra. Y ese es uno de los aspectos más difíciles, porque finalmente cuando se han hecho estos esfuerzos a nivel federal, por ejemplo, en el tema de Policía Federal, la Unidad de Asuntos Internos de Policía Federal, pues se le pegó por todos lados para impedir precisamente que tuviera esa independencia. Y eso no nos lleva a una mejora. La procuración de justicia, por lo tanto, es difícil porque ustedes no van a mejorar per se las condiciones en las que ocurre el delito. Lo que ustedes van a hacer es incidir para que las cosas no vuelvan a suceder. En la medida en la que un delito se sanciona, hay menos probabilidad o hay menos incentivos para el individuo, para una comunidad o para un grupo de personas intentar repetir.
Pero en ese sentido hay una petición de la sociedad sobre lo que debería de ser el acceso a la justicia, lo que debería de ser el desempeño de las agencias ministeriales, que no siempre se cumple. Lo primero que queremos es que nos traten bien. Yo he sido víctima recurrente de la delincuencia desde antes de estar en el observatorio y luego ya como director, y les puedo contar historias que son vergonzosas. O sea, ya trabajando en el observatorio, un día fui a denunciar un robo con violencia que tuve y llego a la agencia del Ministerio Público y como era el 31 de diciembre, pues estaban tirando literalmente las tortas, o sea, tortas de las que uno se come, se las estaban tirando de un lado a otro de la agencia. Y si bien es entendible que la gente esté cansada y que tenga momentos de esparcimiento, como ciudadano esa es una muy mala sensación. Que te den justificaciones para no atenderte también es una muy mala sensación. En esa ocasión pues me habían asaltado con violencia, me rompieron el vidrio, yo llegué herido y me dicen, ¿trajo la camioneta? Y le dije, no, porque la tenía que traer. Sí, es que se tiene que quedar en observación. Ustedes saben perfectamente que eso es falso. Cuando finalmente, después de algunos días, regreso porque dije, aquí no me van a atender, vuelvo a intentar hacer la denuncia, pues me estuvieron esperando literalmente sentado en una silla 3 horas, para después decirme, güerito, véngase para acá, güerito, váyase para allá, güerito, es que si yo lo veo así de fresa, hasta yo lo asalto, dicho por el policía de investigación que me atendió. Y como esos casos, les puedo contar los que quieran, que esos no son los graves. Los graves son cuando las mujeres las victimizan porque son víctimas de la violencia sexual o de la violencia familiar o de la violencia física. Cuando vamos a una agencia de Ministerio Público e incluso nos amenazan diciéndonos, ¿sabes qué? Si es falsa tu declaración, entonces te vamos a meter al bote, porque lo hacen. Entonces, lo que quiere el ciudadano es que nos atiendan rápidamente, que sea fácil denunciar y que la atención sea una atención humana. Algo que nosotros hemos impulsado y en los cursos que damos, por ejemplo, que ahorita estamos trabajando con el área de investigaciones en materia de homicidio aquí en la Ciudad de México, es diferenciar entre el tipo de interrogatorio que puedes tener con un presunto a la entrevista que le tienes que hacer a una víctima. Son 2 personas diferentes, con 2 realidades diferentes, no las puedes tratar igual. Y por eso lo que queremos es el acceso a la justicia. Y ahí no solo depende de ustedes, depende de todo el sistema. Porque, pues si ustedes están rebasados de trabajo, lo que debería hacer las instituciones es generar las condiciones a través de una reforma tecnológica, a través del aumento de personal, a través de la disminución de trámites, de lo que sea necesario para que ustedes puedan llevar a cabo de manera eficiente su trabajo. Si hay exceso de trabajo, es imposible que ustedes puedan permitirle el acceso a la justicia y por eso se vencen los términos, las investigaciones son deficientes, no hay suficiente aportación de pruebas, hay violación en la cadena de custodia, en el resguardo de la evidencia y eso nos lleva precisamente pues, que un delincuente tenga muchas más probabilidades de no recibir una sanción que un ciudadano tenga la probabilidad de acceder a la justicia, incluso ya con un detenido. Adelante, por favor. Entonces, en resumen, ¿qué solicita la sociedad? Pues un trato amable, una respuesta pronta, evidencia de resultado. ¿Y esto por qué es relevante? Porque sin ello los ciudadanos vamos a seguir desconfiando de la autoridad, no vamos a apoyarla, no vamos a construir con ustedes un trabajo, no vamos a construir con ustedes un ejercicio por mejorar sus condiciones laborales, por exigir mejores condiciones para las fiscalías. Los ciudadanos critican cuando se hace una inversión en las fiscalías, pero a la hora que van a una fiscalía y ven que falta todo, ahí sí se quejan. Entonces hay que construir una narrativa sustentada en resultados, sustentada en información, sustentada en trabajo para poder así mejorar las condiciones. Y es por eso que también, así como estoy discutiendo
qué debería de hacerse a nivel macro, también voy a partir una lanza en favor de quien toma las decisiones. La verdad es que cuando tú eres un político, el ejecutivo estatal, el ejecutivo federal, el alcalde o quien sea, y tienes que definir los recursos para una institución o para una serie de instituciones, para políticas, pues es un problema porque la cobija es muy chica. Regresamos a lo que les dije en un principio. Por un lado tenemos poco dinero y por el otro también lo desperdiciamos. Entonces hay que decidir hasta dónde podemos jalar o cómo le hacemos para tener una cobija más grande. Y el cómo le hacemos para tener una cobija más grande es obvio. Hay que aumentar impuestos y hay que aumentar la base de ciudadanos a los cuales se les imponen los impuestos. En un país donde la informalidad es la principal forma de trabajo y en donde en esta crisis y en los últimos 3 años hemos visto crecer de una manera importante la informalidad, la cobija se nos va a volver un Kleenex. Entonces, estamos en una situación sumamente problemática, porque si un fiscal debe decidir dónde invierte su presupuesto, pues hay muchas cosas que le van a faltar. No va a ser suficiente. No va a haber una procuraduría, una fiscalía que pueda tener todos los retos que tenemos. Y aquí el otro aspecto que es importante es que aquel que llega a ser el tomador de decisiones para ser un diputado o para ser un diputado federal o un diputado local, para ser de nuevo gobernador, para ser un político que decide sobre cómo se otorgan y cómo se construyen las finanzas de una entidad o del país, pues también llega gracias a una serie de alianzas. Y entonces, como apoyamos a cierto grupo, como cierto grupo nos apoyó, pues también nosotros la apoyamos, y entonces tal vez la distribución de los recursos no se vuelve una distribución equitativa. Otro aspecto es que los políticos quieren dar resultados en términos rápidos porque tienen muy poco tiempo para hacer las cosas. Y los tiempos institucionales, por lo contrario, son tiempos largos y son difíciles de mover. Entonces, quien tiene que decidir sobre cómo hacer las cosas tiene que enfrentarse a retos importantes. Y uno de ellos, probablemente el más relevante, es la apatía ciudadana. Los ciudadanos no votamos por quien da los mejores resultados. Votamos por quien nos conviene en ese momento en función de las dádivas que recibimos o por lo que en este momento creo que me puede convenir desde el estómago, desde los intestinos y no desde la cabeza. Creo que las últimas elecciones, tanto en favor o en contra del partido principal que tenemos en el país, nos señalan y nos abren precisamente que en México estamos votando en contra y no a favor de. Entonces, un político cualquiera le tiene que apostar a los grupos de interés y al enojo social más que construir una plataforma. Y eso sí es un reto importante. Los ciudadanos no queremos en realidad que se combata la corrupción porque en México la mayor parte de personas se siente cómoda moviéndose la corrupción. Es muy fácil que cuando cometemos una infracción darle una dádiva al policía, más que poner en orden nuestros documentos, más que manejar adecuadamente, más que evitar manejar cuando ando en estado de ebriedad, etcétera, etcétera. Es mucho más fácil ir y dar una mordida a un inspector en vez de hacer las cosas bien, en vez de pagarle bien a mis colaboradores, en vez de tener mis papeles en orden, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces tenemos dos situaciones que chocan entre sí, entre lo que deberíamos poder hacer y lo que realmente hacemos, porque también el tomador de decisiones busca su beneficio personal, incluso cuando está intentando mejorar las condiciones y se topa con una serie de problemáticas. Y aquí uno de los aspectos que tendremos que trabajar todos, ustedes, nosotros como organización civil, el sector educativo, el sector social, es la construcción de ciudadanía. ¿Y qué significa la construcción de ciudadanía? Significa apoderarnos de lo que es público. ¿Y qué significa apoderarnos de lo que es público? No es llevarnos la planta que está en el parque o usar el espacio de estacionamiento para hacer mi negocio. No, es simple y sencillamente preocuparnos por lo público.
público, preocuparnos por hacer algo, preocuparnos por el otro, por otras comunidades que tienen mayores problemas. ¿Y cómo lo hacemos? Pues hay que empezar por informarse. Ahora, en México es muy difícil también ser ciudadano, porque cuando tú te quieres involucrar en un tema, nos va de la patada. Y se los dice alguien que se dedica a trabajar en la sociedad civil. Si ayudas, es porque tienes intereses y entonces ya la misma gente te está tachando mal. Si quieres ayudar, pues a veces no puedes avanzar. Les hago un ejemplo. Nosotros llevamos 2 años intentando donarle tecnología y capacitación a la Guardia Nacional. Habremos perdido unas 50 horas entre reuniones, documentos que les mandamos, nuevas reuniones, nuevos documentos, y no hemos podido avanzar nada. Y como ese caso les puedo decir los que quieran. Ese es uno de los aspectos que también me gustaría aprovechar para felicitar a la Procuraduría Local. Nosotros, como ustedes saben, concluimos hace pocos días un trabajo que nos llevó 5 años con el financiamiento de la Embajada de Estados Unidos para conocer todo el proceso de registro de datos, para poder conocer la posición que tienen y el conocimiento que tienen los servidores públicos de la Procuraduría del Estado de Hidalgo. Y les puedo decir que no solo encontramos una total apertura de la institución, sino que fue la institución con quien nos fue más rápido trabajar. Entonces, una felicitación a las autoridades de Hidalgo, al procurador, al equipo del procurador, pero a todos ustedes, porque sí hubo una disposición. Y les puedo decir que eso no es lo común. Cuando nos preguntan por qué no trabajamos con todas las procuradurías, es porque hay algunas con las que es imposible. No importa cuántas veces te sientes con el fiscal y te diga que sí, nunca pasa nada. Les digo el ejemplo de la Guardia Nacional, pero les puedo poner todos los ejemplos que ustedes quieran. El otro aspecto que tiene que ver con la construcción de ciudadanía es que no nos pensemos como islas, sino que busquemos alianzas con personas que tienen problemáticas similares a las nuestras. Y por último, evidentemente que tenemos que conocer y apegarnos a la norma. Me convenga o no me convenga. El problema, insisto, es que, y hay aquí varios estudios que confirman lo que yo estoy diciendo, la gente sabe que la corrupción es mala, pero está dispuesta a caer en la corrupción si le conviene. La gente sabe que romper con la norma jurídica es malo, pero está dispuesta a hacerlo si le conviene. Entonces, apegarnos a la norma es una monserga, pero hay que hacerlo, no hay de otra. Por eso vivimos en sociedad y la norma sirve precisamente para evitar conflictos entre ciudadanos. Entonces, ¿qué puedo hacer yo en lo individual? ¿Y qué puedo hacer yo como un servidor público de la Procuraduría? Pues lo primero es que la norma rija mi conducta. Algo que a lo largo de los años me ha tocado ver, no solo en México, sino en países con problemáticas similares a la nuestra, es que hay una lealtad a veces malentendida. Somos leales al jefe, somos leales a un equipo de trabajo y no necesariamente somos leales a lo que dice la norma, a lo que dice los reglamentos y a lo que se necesita para mejorar en nuestro país. Entonces, al ser leales al jefe, rompemos a veces con la norma, a veces tenemos asimetrías importantes en la forma en la que atendemos ciertos temas, ciertos grupos, a ciertos individuos, y eso no puede suceder. Yo como ciudadano, yo como servidor público, lo que necesito es un apego irrestricto a la norma. No hay forma de tratar de decir, bueno, pero es que sí, no hago, o sí hago. Yo he escuchado muchas veces y entiendo a muchos de los servidores públicos que están en áreas difíciles, por ejemplo, en el área de antisecuestro, hacer bromas acerca de él. Por ahí si accidentalmente se te cae por las escaleras no pasa nada cuando tienen algún detenido. Y créanme que quienes hemos vivido de cerca el problema, el terrible flagelo de los secuestros, entendemos su frustración a la hora de ver las cosas tan terribles que se hacen en nuestro país. Pero lamentablemente los derechos del imputado son fundamentales para poder llegar a una justa sanción dentro del marco normativo. Y toda posible violación a ellas le da una oportunidad al delincuente de salvarse de un castigo que tendría que tener. Y que hasta que no podamos abatir esa impunidad, no vamos a mejorar. La otra es, no podemos dejar de luchar. Yo le digo que hay días en donde sinceramente se me quitan las ganas de estar lidiando
con ciudadanos que te golpean, con autoridades que te golpean, con autoridades que te amenazan, con la falta de recursos. Es muy difícil. Y ustedes lo saben, porque aparte el trabajo del Ministerio Público es absolutamente ingrato. Si hacen bien su trabajo, tienen riesgos desde cuestiones administrativas hasta cuestiones penales, porque la institución luego los abandona. Y si lo hacen mal, también es un problema. Entonces, estamos en una condición en donde todo nos invita a no luchar, pero en realidad lo que tenemos que hacer es seguir luchando. Y por último, tener esta socialización con la sociedad acerca de por qué es importante la ley, por qué es importante el respeto de la norma, y esta se debe volver una forma natural en la que nos relacionamos con lo público y con otros individuos. Es decir, tener una cultura de la legalidad. Como me gustaría escucharlos y poder platicar con ustedes directamente, me voy hacia las conclusiones. Ustedes están en una posición fundamental y no hay nadie como ustedes que pueda hacer lo necesario para dejar un mejor país. A mí me critican muchas veces porque tiendo a defender a las policías de nuestro país, tiendo a defender a las procuradurías y sobre todo a los individuos que trabajan en las procuradurías e insisto todas las veces que es falso que la mayor parte de los funcionarios sean corruptos, que es falso que la mayor parte de los funcionarios sean ineptos. Siempre hago referencias importantes sobre las horas de trabajo y que ustedes hacen cosas a pesar de las dificultades que tienen. Pero la verdad es que todos estamos llamados a mejorar el país, a entregar un país mejor para las nuevas instituciones. Y ustedes están llamados a heredar mejores instituciones a los ciudadanos. Tienen una oportunidad increíble, que es la de ser un actor clave para que México sea un país seguro y justo. Y les digo, pues ustedes tienen un trabajo ingrato, difícil, pero también que puede llenar de satisfacciones. Ustedes han tenido el contacto con las víctimas, saben lo que es darle un buen servicio a un ciudadano, saben lo que es cuando un ciudadano puede recuperar sus bienes o puede ver que un delincuente es sancionado. Ese trabajo es lo que los tiene, esos resultados, esas satisfacciones, son los que los debe llevar a seguir haciendo cada día mejor su trabajo. Porque deben caminar con la cabeza en alto, sentirse orgullosos de ustedes mismos. Los ministerios públicos de nuestro país, los peritos, los policías de investigación, las áreas administrativas hacen un trabajo fundamental. Si México no es un país más violento, es gracias a que ustedes son esa vacuna que tenemos contra todo lo malo que nos ataca, contra ese virus de la delincuencia, contra el virus de la impunidad, contra el virus de la corrupción. Y es cierto que falta mucho, pero ustedes hacen mucho y pueden hacer todavía más. No están solos, no son islas, estamos en un conjunto. Busquen aliados ciudadanos, busquen aliados en la academia, sean creativos. En el observatorio estamos para acompañarlos, estamos a sus órdenes, los felicitamos por el trabajo que están haciendo. No es suficiente, hay que hacer mucho más, pero para eso estamos, para construir juntos un mejor país. Muchas gracias. Muchas gracias, Francisco. Si me permites, va a ir una serie de preguntas que me gustaría plantearte, empezando por, en la experiencia que ha tenido el Observatorio Nacional con otros estados, ¿cuáles han sido los errores en la transición de Procuraduría a Fiscalía Autónoma? Muchos. Hay problemas. A ver, el principal problema para mí tiene que ver con la simulación. La mayor parte de procuradurías pasaron a ser fiscalías cambiando el letrero. Sí se cambió la norma, pero en realidad no se cambió la cultura. Y, insisto, hacemos cosas viejas con instituciones nuevas y eso no funciona. Entonces, lo primero es que hay que saber qué tipo de fiscalía queremos.
sabiendo cuáles son los retos que tenemos como institución, cuáles son los retos que tenemos como entidad, dónde deberíamos estar poniendo los recursos. Y el segundo es destinando los recursos suficientes. A mí a veces me critican porque hablo mucho de recursos, pero la verdad es, no hay forma de hacer las cosas si no es con los recursos suficientes. Y yo pongo siempre una analogía, es como si yo quiero construir una casa y me dicen, a ver, más allá de si quieres una casa lujosa o quieres una casa modesta, pues una casa necesita de cimientos, necesita de material, necesita de trabajadores, y tú puedes decidir si la construyes en 10 años o la construyes en un año. Todo va a depender de qué tanto de qué tanto le inviertas. Entonces, pues me dan un presupuesto de $1,000,000 para construir mi casa y yo le digo, uy, ¿qué crees? Nada más tengo 100,000. Y la tengo que construir no en un año, la tengo que construir en 6 meses. Entonces, pues quítale varilla, quítale cemento, quítale bloques, quítale cobre, quítale material, quítale todo. Pues, la casa tal vez la llevo a construir, se me va a caer al primer soplo de viento como el del lobo del cuento. Ese es el aspecto importante. Necesitamos tener un proyecto y necesitamos tener que el proyecto esté acompañado de los recursos suficientes. Y la capacidad de adaptación, que ese es otro de los aspectos importantes. No hay diseño perfecto, no hay diseño institucional perfecto. Hay que ser capaces de reconocer lo que funciona de lo que no funciona y aprender de lo que sí funciona, entender cuando algo funciona a medias, si es subsanable o no, y si hay algo que de plano no funciona, pues eliminarlo y volverlo a empezar. O sea, también hay cuestiones, hay veces que tenemos que admitir que un proceso fue un proceso equivocado y que hay que reiniciar. Esa flexibilidad es el reto que tiene la Fiscalía por delante. Gracias, Francisco. En tu opinión, ¿la implementación de una política de persecución penal incide en la disminución de la corrupción? Depende. O sea, depende de qué es lo que la motiva. Si lo que la motiva es la cuestión política, pues no, definitivamente no. O sea, pensemos algo puntual, y yo probablemente en este momento la Procuraduría va a hacer delete a esta llamada, pero pues yo suelo hablar con lo que creo que es real. Hoy tenemos a un gobernador investigado por un departamento que no presentó en su declaración patrimonial por 10 millones de pesos. Claro que tiene que ser investigado y si hay una sanción tiene que ser sancionado. O sea, si hay verdaderamente un delito o si hay una sanción administrativa o qué es lo que está pasando, tiene que ser investigado y sancionado. Tenemos a un exsecretario de Estado investigado por un cuadro que empezó a comprar en 2010, que acabó de pagar en 2016 y que no presentó en su declaración patrimonial. Y aquí, de nuevo, pues, si hay un delito, tiene que ser investigado y tiene que ser sancionado. El problema es que estamos investigando estos dos casos y no estamos investigando que el exsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, hoy gobernador electo de Sonora, le encontraron 240 millones de propiedades no declaradas que obtuvo en los últimos años y nadie está investigando. O pues la secretaria de la Función Pública, exsecretaria de la Función Pública igual, o el titular de la Comisión Federal de Electricidad. O sea, la persecución la persecución penal no tiene que ser sustentada en la persecución política. Y uno de los aspectos importantes es que la persecución penal para combatir la corrupción debe estar guiada de todos modos siempre por la ley. No puede ser que yo decida a quién sí y a quién no, y cuándo sí y cuándo no, y decido violar ciertos derechos del imputado porque me conviene violarlos, porque yo lo que quiero no es sancionar, yo lo que quiero es lastimar políticamente. Entonces, la persecución política, si está orientada a una mejora y nace desde un compromiso genuino, bienvenido. Si no, pues la verdad es un ejercicio verdaderamente violación del Estado de Derecho. Muy bien, Francisco. Desde su perspectiva, ¿cuál es el problema en común que tienen las procuradurías y fiscalías en cuanto al funcionamiento? Vuelvo a decir lo mismo. El primero es el número de personal. O sea, hay cálculos que nos hablan de que cada ministerio público tiene aproximadamente a su cargo 250 carpetas de investigación,
pues es imposible que ustedes le den seguimiento y vida a 250 carpetas. Entonces, hay un problema cuando un perito no tiene los reactivos suficientes, hay un problema cuando no hay sistemas de diálogo en la tríada, es decir, cuando el policía de investigación no trabaja con el perito, no trabaja con el Ministerio Público. Hay problemas cuando las áreas de las procuradurías y de las fiscalías no dialogan entre sí, no comparten información. Hay problemas cuando las decisiones de una procuraduría se toman de nuevo desde lo político y no desde lo que está establecido en ley. Creo que esos son los principales problemas comunes y un problema que ese sí tenemos todo el mundo es que la delincuencia se mueve con mucha más rapidez que la rapidez con la que se mueven las reformas normativas y las capacidades institucionales. Ese lo tendremos siempre como reto y lo tendremos en todo el mundo. Yo hago parte de un grupo que es la Iniciativa Global contra la Delincuencia Organizada y somos un grupo de expertos que nos reunimos precisamente para aportar soluciones en el combate y para colaborar en el combate a la delincuencia organizada en diferentes temas. Y a mí me ha llamado la atención ver cómo, por ejemplo, los países escandinavos, que todos consideramos como los países más seguros del mundo, tienen problemas de huachicoleo importante, o como en Sudáfrica o en Grecia hay temas de extorsión presencial que son muy profundos, o como en Pakistán y en India tienen problemas de secuestro. Y cómo a partir de ahí te das cuenta que muchos de los problemas son problemas comunes, incluso con países que parecen muy lejanos a nosotros en términos de capacidades institucionales. Pero, pues, finalmente, lo que siempre queda en común es que en la medida en la que surge un nuevo delito, y hoy cada vez vamos a tener más delitos que surgen dentro del espacio virtual, pues las reformas y las instituciones se mueven mucho más lento de lo que se mueve la delincuencia. Entonces, ese es otro de los retos que tendremos siempre, esa capacidad de visión, de entender hacia dónde se está moviendo el delito, hacia dónde se están moviendo los delincuentes para poder hacer algo. Tenemos dos preguntas más, Francisco, para ya ir finalizando. Y una de ellas es, ¿considera importante la participación de la organización, de la sociedad civil en la procuración de justicia? Bueno, yo lo considero relevante, no solo como sociedad civil organizada, sino simple y sencillamente como la participación que tenemos los ciudadanos de ir a denunciar. Un delito que no se denuncia es un delito que se va automáticamente a la impunidad y por lo tanto que sirve de caldo de cultivo para que siga creciendo ese delito. ¿Cuál es el papel del Poder Judicial en las problemáticas planteadas? ¿Cuál es la fórmula para que transite de manera coordinada con el Ministerio Público en lograr una buena procuración de justicia? Pues el primer problema es que no entendemos al Poder Judicial y a la Procuración de Justicia como parte de un todo. Por eso les decía al inicio, es imposible hablar de Procuración de Justicia sin considerar la prevención, sin considerar la reacción, sin considerar la administración de justicia, sin considerar el papel de la reinserción social. En ese marco tienen que estar todos. Y aquí, pues yo celebro que que se pregunten de qué manera deberíamos trabajar para que funcione mejor todo el sistema de procuración de justicia. El reto es un reto importante. ¿Por qué? Porque lamentablemente, pues trabajamos como esas islas que no deberíamos trabajar, dejamos de cumplir con ciertas funciones y estamos buscando culpables en la falta de resultados que damos. Hay algo que a mí me parece muy lamentable, es el rol que tienen a veces las confrontaciones entre secretarios de seguridad, procuradores y fiscales, entre procuración de justicia y administración de justicia o en el sistema de reinserción social. Necesitamos trabajar pensando que somos un todo. Y definitivamente ahí donde el Poder Judicial es un poder bastante rico, ahí donde entienda que hay deficiencias en la procuración de justicia, pues que también aporten recursos lo que las fiscalías carecen, en vez de simple y sencillamente criticar, y es que el Poder Judicial done formación para decirles exactamente dónde están fallando las procuradurías en temas de procurar justicia.
Por último, Francisco, si pudieras decir con una sola palabra lo que sería más importante para tener una buena procuración de justicia, ¿cuál sería? Voluntad. Voluntad de servir, porque quienes hemos sido víctimas lo hemos visto. Independientemente de todas las deficiencias que tengan las instituciones, cuando hay buena voluntad del policía, del Ministerio Público, del perito, a veces se resuelven cosas. Cuando hay voluntad de un fiscal o de un procurador, ves cambiar las instituciones. Cuando hay voluntad de un gobernador, ves cambiar las instituciones. Cuando hay voluntad de un secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de un Congreso, de un presidente de la República, ves cambiar cosas. Por lo contrario, cuando no lo hay, pues ves empeorar, y creo que hoy estamos en uno de los peores escenarios posibles que podríamos estar. Yo les deseo el mayor de los éxitos en esta transición. Los felicito por este centenario. Los felicito por el trabajo que hacen todos los días. Siento que los ciudadanos somos muy injustos con nuestras instituciones, y yo quiero aprovechar este momento para reconocerlos, para felicitar a la Procuraduría por haber sido un ejemplo de apertura con nosotros, por haber sido un ejemplo de capacidad de colaborar con la sociedad civil, porque es muy difícil que las instituciones se abran. Siempre nos dicen, ay, sí, hagan, y luego nunca pasa nada. Con ustedes fue rápido y efectivo. Entonces, los quiero felicitar porque los retos son muchos, las cosas que hay que cambiar son muchas. La Procuraduría de Hidalgo, y cuando llegue a ser Fiscalía, estará lejos de ser la institución perfecta, pero lo que hay es voluntad. Y eso es lo que necesitamos, voluntad. Muchas gracias, Francisco. A nombre de Raúl Arroyo, Procurador General de Justicia del Estado de Hidalgo, te agradecemos infinitamente por esta charla, que ha sido muy amena, pero además muy ilustrativa. Muchísimas gracias y que tengas excelente día. Gracias a todos y a todas. Gracias a ustedes. Felicidades de nuevo. Un abrazo.